Ahora veamos los usos recomendados para las conversaciones de persona a persona. Primeramente, están los mensajes con alto contenido emocional, es decir, aquellas conversaciones que generan emociones negativas como enojo, tristeza o preocupación, o emociones positivas como alegría y triunfo. Como ejemplo está el anunciarle a un empleado que está despedido, que se aceptó o rechazó una propuesta, que recibió un ascenso o que fracasó en ello, o bien el anunciar que ese empleado cambia de tarea o de actividades. Otra forma es darle retroalimentación positiva o negativa sobre su desempeño o comportamiento. También en situaciones delicadas, como comunicar la muerte de un familiar, un accidente o problemas de tipo penal del empleado, o cuando se requiere solucionar un conflicto o mediar entre dos empleados en conflicto. Como regla fundamental, todo anuncio negativo a un empleado se debe hacer en privado sin excepción. Tratar situaciones privadas en público, sean buenas o malas, constituyen una indiscreción y falta de respeto a la persona. Incluso si se trata de una buena noticia como un ascenso, primero se debe informar a la persona y después al resto de la organización. Si es una retroalimentación negativa como una amonestación, el hacerlo en público es una humillación al empleado. Tanto positivas como negativas, se debe respetar el derecho de las personas de mantener en privado sus reacciones emocionales. Las conversaciones de persona a persona, generalmente de un gerente o director a otro, son recomendables en situaciones de incertidumbre o crisis, tales como tendencias negativas o presiones sobre la industria que puedan afectar a la empresa, descrédito de algún empleado, fraudes al interior de la empresa o cambios no confirmados en la organización. El objetivo de tratar este tipo de temas es reducir el estrés o ansiedad que pueda tener el empleado ante una situación. Las conversaciones de persona a persona también deben utilizarse cuando se desea motivar o persuadir a una persona. Por ejemplo, motivar a un empleado de que mejore su desempeño o persuadir a un cliente para que nos compre nuestro producto. También lo que se pretende es negociar, debatir o tomar decisiones. Como ejemplo, el negociar los términos de un contrato, debatir o discutir con un empleado las causas de su mal desempeño, o bien tomar decisiones delicadas con un gerente, tales como a quién despedir o contratar. Un tema natural de las conversaciones de persona a persona son las solicitudes o instrucciones específicas. Por ejemplo, una solicitud de información de un jefe a subordinado o entre colegas, o la instrucción directa de parte de un superior jerárquico. Otro uso recomendado de las conversaciones de persona a persona es crear confianza en un empleado que tiene problemas o bien romper el hielo con un empleado nuevo. En el caso de empleados que requieren desarrollar habilidades, ser entrenados o recibir retroalimentación detallada sobre su desempeño, la forma correcta de hacerlo es a través de una conversación persona a persona. Por último, también es adecuado tratar en privado situaciones donde se requiere informar, explicar o exponer. Por ejemplo, el informar sobre cambios inminentes o explicar las razones sobre decisiones tomadas por la alta dirección a un gerente que a su vez debe explicarlo a sus subordinados. Pasemos ahora a las características y usos recomendados para las conversaciones de persona a grupo. La conversación de persona a grupo es la que se da entre un orador o expositor y un grupo de personas. En el caso de las empresas, el emisor generalmente es un directivo o gerente o un líder de proyecto, que habla ante sus subordinados, tomadores de decisiones o colegas. En este tipo de conversación, el emisor tiene un rol activo porque es quien habla o monopoliza el mensaje, mientras que el receptor tiene un rol pasivo porque solo escucha y en ocasiones vota o hace preguntas a través de representantes o voluntarios.
El primer uso recomendado para las conversaciones de persona a grupo es la transmisión de mensajes con alto contenido emocional y que tiene un impacto general en las empresas, como un recorte de personal, en cambios en la forma de hacer las cosas, generalmente en procesos o herramientas de trabajo, como la implementación de un nuevo sistema o software. Además, en nombramientos de directivos o cualquier cambio organizacional, en la creación o eliminación de áreas y cuando se pasará por una fusión o adquisición de la empresa. En el caso particular de noticias como el recorte de personal, creación o eliminación de áreas y fusiones o adquisiciones, lo recomendable es que el emisor sea el dueño o el director general y no dejar dicha tarea a directivos o gerentes de mandos medios como comúnmente se hace. La razón de esta recomendación es que este tipo de noticias debe darse de manera rápida y consistente, dando el mismo mensaje a todos los afectados de manera simultánea. Si se dejara esta tarea a mandos medios, se requeriría una primera conversación de persona a grupo entre el director general hacia los directores o gerentes, quienes a su vez harían lo propio en una segunda o tercera reunión con sus subordinados. Es habitual que entre una reunión y otra algunos empleados obtengan la información o la filtren a otros, con un mensaje generalmente distorsionado, y que los titulares de área también modifiquen el mensaje agregando sus opiniones personales o emociones que agreguen gravedad al mensaje. Las consecuencias de una situación así son desastrosas, por lo que siempre será mejor que un solo emisor con la autoridad adecuada se dirija a toda la organización. Otros usos recomendados para las conversaciones de persona a grupo son los mensajes en situación de crisis, como el informar la postura de la empresa ante un evento de descrédito público de la organización o de algún integrante de la misma. Ante estos eventos mediáticos siempre será mejor que los empleados sepan la versión o punto de vista de la empresa, así como las medidas que tomarán, en vez de que se enteren por otros medios, así como informar sobre las acciones que tomará la empresa ante los eventos externos que la afecten, como una crisis económica o devaluaciones. Accidentes como el que ocurrió en 2010 en la plataforma petrolera del Golfo de México, explosiones en refinerías o ductos de empresas petroleras, accidentes aéreos, carreteros o similares que afecten a la operación de la empresa. O bien, acciones o actividades de la competencia, como espionaje industrial o lanzamiento de productos que compitan con los de la empresa. La conversación de persona a grupo es ideal para el manejo de emociones, en particular al motivar o persuadir a la audiencia, como un líder de proyecto que necesita persuadir a un grupo de directores sobre la aceptación de una propuesta. Un director o gerente que desea motivar a sus subordinados a tener un mejor desempeño, premiar o reconocer a los empleados destacados, romper el hielo o dar la bienvenida a empleados nuevos. También se puede utilizar las conversaciones de persona a grupo para la toma de decisiones de un grupo, como las reuniones de consejo de directores o sindicatos, donde se requiere aprobar propuestas a través del voto. Por último, se pueden transmitir mensajes en conversaciones de persona a grupo en cualquier situación donde sea pertinente informar, explicar o exponer algo a los subordinados, como informar objetivos y metas de la organización, explicar estrategias y cursos de acción, explicar posturas sobre determinada situación o exponer los resultados de la empresa. Se debe evitar su uso como medio o canal cuando el mensaje tenga como propósito negociar o debatir, crear o diseñar, dar instrucciones o hacer solicitudes, a menos que se trate de un número reducido de emisores y lo que se comunique no dé lugar a dudas. La justificación es que estas actividades requieren de una participación activa de los receptores. Debemos recordar que por definición una conversación de persona a grupo es aquella donde hay un solo emisor con el rol activo de hablar,
que envía un mensaje a un grupo de receptores con el rol pasivo de escuchar. Si el propósito del mensaje requiere mayor interacción entre emisor y receptores, entonces el canal o medio adecuado es una conversación grupal o algún mecanismo de consulta, generalmente en medios escritos o electrónicos.